de haya sido cultivado el lúpulo, al igual que las uvas en el vino, tienen diferentes sabores. O sea, ahí vos sabrás en cuestión de uvas. Sí, ¿verdad? No, igual, y me imagino que así como tú decís que está relacionado similar a lo de las uvas, me imagino que si es de un lúpulo de clima helado, es diferente un lúpulo de clima cálido. Entonces ya eso también hace una variación en el estilo y en el sabor de la cerveza. Entonces, por eso es bien importante. Sí, justamente hay estilos de cerveza que prácticamente se diferencian por el origen del lúpulo. Un lúpulo americano tiene notas más cítricas, más frutales que un lúpulo británico. Entonces, esa es la diferencia inicial, llamémoslo así, entre una IPA británica y una IPA americana, que IPA vamos a hablar en otro momento. Sí, es otro tema. El tema de los estilos es súper amplio, exacto, ¿verdad? Y siempre podemos estar aprendiendo algo y buscar algo similar en el mercado con lo que podamos empezar a experimentar, ¿verdad? Sí. Algo que es bien importante del lúpulo también es que existen los lúpulos que solo son para dar amargor, ¿verdad? Exacto. Y unos que sirven para dar aromas y sabores. Así Entonces, hay un montón de cervezas que yo he probado aquí en El Salvador, sobre todo artesanales, así como la tuya, la cerveza Tipa, que es una Tropical IPA. Exacto. Que tiene un montón de sabores tropicales que son directamente relacionados con el lúpulo. O sea, sin ese lúpulo me imagino que no podías hacer ese estilo de cerveza, y tiene unas notas súper ricas a maracuyá, cáscara de naranja, y eso es tan rico en una cerveza. Y si solo nos quedamos probando todas estas cervezas light lager que no saben casi que ya nada, no vamos a aprender a apreciarlas. Yo creo que ahí tiene que ver mucho cómo se ocupa el lúpulo, y ahí iba la parte del amargor. O sea, nosotros tenemos dos maneras de percibir el amargor o de definir el amargor en la industria cervecera. Una que es subjetiva y una que es objetiva. Digamos que la objetiva, que tiene que ver con mucho de los números, es los IBUs, que en inglés es International Bitterness Units, o las unidades internacionales de amargor. Realmente es un número que se da dependiendo de qué lúpulo ocupe, porque cada lúpulo tiene un atributo que se llaman los alfa-ácidos, que es entre más alfa-ácidos tengan, más amargor pueden despedir. Ok. Entonces, depende de qué lúpulo ocupa, cuánta cantidad ocupo, y también lo otro es cuánto tiempo pongo ese lúpulo a hervir. Depende de qué tanto tiempo yo lo pongo, esto aumenta. Entonces, este número va relacionado en una operación matemática que toma en cuenta justamente esos tres factores: qué tanto ocupo, qué tipo de lúpulo ocupo y cuánto tiempo lo ocupo. Pero en una manera más subjetiva está el amargor percibido, que es cómo yo percibo este lúpulo. Yo puedo tener dos cervezas con este mismo IBU, una cerveza con 50 IBUs aquí y otra también de 50, pero una me parezca más amarga que la otra. Y eso tiene que ver mucho con el azúcar que pueda tener una cerveza. Ok. Entonces, el amargor es esencial en la cerveza. Exacto. Pero para poder degustar bien una cerveza y apreciar el amargor, yo siempre le digo a la gente que pruebe la cerveza no tan helada. Exacto. Para que lo pueda apreciar, pero no sé si hay una temperatura exacta en la que tú puedas decir la mayor parte de cervezas van bien en esa temperatura para que de verdad puedan degustar la cerveza con todos sus sabores tal cual como tiene que ser. Sí, en el rango de entre los 5 a los 12 todavía pudiera decir, es para mí la temperatura ideal. A mí siempre me molestan que yo me tomo la cerveza tibia, pero es que yo de verdad disfruto tanto la cerveza, y ni siquiera es tibia, está a los 12 grados, pero yo siento que ahí es donde de verdad podés distinguir los sabores y los atributos de la cerveza. La recomendación para todos es, por favor, no metan la cerveza a una hielera y la dejen ahí por 3 días esperando que salga así vestida de novia. Exacto. ¿Verdad? La botella, porque eso lo que hace es inhibir sabores y aromas. Entonces la cerveza, a mí, y yo quizás, yo no tengo como una medida exacta de tiempo, pero yo sé que a mí la cerveza me gusta de la mitad de la botella para abajo. Los primeros sorbos de la botella no estoy apreciando nada, pero ya de la mitad de la botella para abajo ya está más tibiecita y ya se empiezan a sentir más los sabores. Somos un país súper cervecero, entonces hay que aprovechar a aprender a tomar bien cerveza.
Pero no es solo el sabor, el color, sino también yo creo que sería bien importante el tema del cuerpo o de la densidad de la cerveza. ¿Qué nos podés hablar sobre esto para guiarnos un poquito más? Sí, tenemos que entender que el alcohol viene de qué tanta malta yo le ponga a una receta de cerveza. Entre yo más malta le pongo, más alcohol voy a tener. Pero dependiendo de las maltas que yo ocupe, yo puedo tener una cerveza de 5 grados de alcohol ligera o puedo tener una cerveza de 5 grados de alcohol con bastante cuerpo. ¿Y el cuerpo, entonces, a qué está relacionado? Está relacionado a qué tantas azúcares no se fermentaron. Entonces es como un agua azucarada. O sea, ajá. O sea, entre más uno le pone cucharadas de azúcar al agua azucarada, se siente más espesa. Es lo mismo pasa con la cerveza. De todo aquello que no se logró fermentar queda como cuerpo. Qué tan espeso o ralo, ¿vea? Como decimos aquí, eso es el cuerpo prácticamente. Ok, pero entonces se podría decir que es más saludable una cerveza con cuerpo ligero por el tema de los azúcares. Si uno se está cuidando las calorías, si uno está contando calorías, te diría que sí, pero la verdad es que es bastante rico también tomarse una cerveza con un cuerpo bastante robusto, ¿verdad? Y porque también puede ser que yo tenga una cerveza con menos alcohol, pero mucho más cuerpo que otra que tenga un montón de alcohol, pero menos cuerpo. Eso puede pasar. Ok. Bueno, y quizás para ya ir finalizando y aterrizando el primer Beer 101, ¿verdad? De muchos que vamos a tener, ¿qué tip así de principiante nos podés dar para probar bien una cerveza? Vaya, yo creo que para probar una cerveza hay un método para catar, pero yo creería que eso lo deberíamos de ver porque es largo en otro momento. Pero algo así casual en mi casa, que yo vengo, voy al súper, agarro una cerveza y digo, puchica, qué bonita esta botella, me la voy a llevar a ver si está rica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque, por ejemplo, yo que algo te puedo decir es que fijo la voy a servir en un vaso, pero exacto. ¿Qué más? O sea, ¿o por qué la tengo que servir en un vaso? Yo creo que siempre es esencial tenerla en una temperatura fría, tratar de que si yo voy a comprarla en algún establecimiento, no tenerla en el baúl toda la vida, ¿verdad? Sino que tenerla lo más fresca posible para después mantenerla pues, en una refri a la temperatura que pues, estamos mencionando, ¿verdad? Entre 5 y 10 grados. Y pues servirle en un vaso pues nos va a ayudar a apreciar un montón de cosas. Pero lo que hemos estado hablando, el color, exactamente. El tema de los aromas se pueden apreciar más en un vaso. Yo creo que, y no sé tú, Bernie, pero yo a veces sirvo las cervezas en copas de vino. Ah, sí, eso no hay problema. O sea, dicen que hay un vaso para cada cerveza y sí, hay vasos que potencian ciertos atributos de las cervezas, pero digamos que eso ya es cuando ya llegamos a otro nivel de ser más quisquilloso, ¿verdad? Pero sí, quizás mi primer punto es escoger una buena cerveza y quizás lo que hemos hablado esta vez es bastante importante tener la información, porque también si bien nosotros podemos tener un montón de información en el vaso, también las viñetas o en las páginas web de las marcas que hacen estas cervezas tienen estas informaciones, tienen cuál es el grado alcohólico, cuáles son sus IBUs, qué color tiene. Eso es una información bien importante y si se dan cuenta, muchas de estas cervecerías artesanales hacen eso. Por lo menos nosotros en Cadejo pues tenemos esa información en nuestro menú virtual y también ahí posteado. Pues entonces ahí ustedes pueden como tener una información previo a tenerla en el vaso y eso creo que es bien importante. Excelente, Bernie, por toda esta información que nos ha brindado. De verdad que ha sido un gusto volver a tenerte aquí. Sí, no, muchas gracias y va a ser un gusto pues seguir explorando más de la cerveza. Bueno, Bernie, gracias a ti de verdad otra vez, la pasamos súper bien. Gracias a todos los que nos están escuchando en ese tercer episodio de la primera temporada de Donde Bebe Rebe. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Spreaker y Apple Podcasts. Y también me puedes encontrar como Donde Bebe Rebe en todas las redes sociales. Esto fue Donde Bebe Rebe. Nos escuchamos en el próximo episodio.